de nuestro Señor Jesucristo. Y su pueblo dice: tome su lugar unos momentos, hermano. Antes de entrar un poco a la escritura y viendo lo que el profeta Isaías, en la revelación que el profeta tuvo, amén, en la escritura, podemos entender, hermano, que vivimos tiempos difíciles. Diga conmigo: tiempos difíciles. Amén. Donde podemos ver que la maldad se ha multiplicado, donde podemos ver que el pecado se ha aumentado. Amén. Pero podemos decir que dice la palabra de Dios que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Y creemos que el Señor está en este lugar, está en esta ciudad. Amén. Pero sabe que yo he sentido en mi corazón, hablando de la iglesia, hermano, cuando hablamos de la iglesia del Señor o la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no estamos hablando de cuatro paredes, no estamos hablando de un templo o una casa edificada a Dios. No, cuando hablamos la iglesia de Jesucristo o la iglesia del Señor, se refiere al pueblo del Señor. Cada uno de nosotros formamos la iglesia de Jesucristo. Todos aquellos que hemos sido lavados, que hemos sido limpiados, que hemos sido santificados por medio de la sangre de Jesucristo. Dice la palabra del Señor que somos el templo, somos la casa, somos habitación de Dios, pero somos los representantes, somos la iglesia de Cristo aquí en la tierra. ¿Cuánto lo entienden así? Y a su nombre. Gloria a Dios. Súbele poquito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Amén. Entonces podemos entender, hermano, que cuando hablamos de iglesia, hermano, hablamos de cada uno de nosotros, los que hemos sido santificados, los que hemos sido llamados de parte de Dios a ser parte de la gracia y la misericordia del Señor, que nos ha sido dada el perdón de pecados y la vida eterna. Pero sabe que en estos tiempos, hermano, podemos ver lamentablemente, mi amado hermano, una iglesia dormida, una iglesia adormecida, hermano, una iglesia que ha caído en un letargo, hermano. Podemos ver a una iglesia perezosa en las cosas del Señor, una iglesia falta de consagración, falta de verdad, hermano. Podemos ver una iglesia llena de tantas cosas, menos de la obra en la cual el Señor le ha encomendado a la iglesia. Y a su nombre. Porque la iglesia no ha entendido, hermano. Diga conmigo: no hemos entendido el cargo que se nos ha delegado de parte del Señor. Amén. La iglesia está siendo negligente, hermano. La iglesia está siendo descuidada. La iglesia se está yendo en una manera cómoda, hermano, en un letargo donde se ha adormecido, porque mientras que la iglesia está adormecida, no haciendo el trabajo de parte de Dios para nosotros, las almas están yendo al infierno, hermano. Y a su nombre. Miles de almas se van al infierno diario. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde está el cuerpo del Señor? Y a su nombre. Pero sabe que Dios en estos tiempos, hermano, Dios está llamando hombres y mujeres, hombres con un corazón dispuesto, hombres que digan: heme aquí, Señor, yo quiero servirte. Hombres y mujeres que digan: Señor, yo estoy dispuesto a cumplir el propósito al cual tú me has llamado. Amén. Diga conmigo: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Es tiempo, hermano, de que la iglesia se levante. Es tiempo de que la iglesia entienda el compromiso y el legado que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros.
Porque la iglesia, hay muchos que venimos a la iglesia, pero no queremos un compromiso con Dios. Amén. Venimos a la iglesia, pero no queremos enlazarnos en el propósito de Dios para nuestra vida. Y a su nombre. Pero el día de hoy yo convoco a la iglesia unidos por la cruz, que hoy es el día que nos levantamos y le decimos a Dios: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que están perdidos, sin Dios y sin esperanza. Alguien dele palmas al Señor en esta tarde. Yo quiero convocar a hombres y mujeres valientes. Diga conmigo: valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Levante su mano. ¿Lo está viendo el Señor? Y el pastor, porque estamos grabando. No, esto es en serio, hermano. Amén. Sabe que en la palabra del Señor nos enseña que cuando Isaías tuvo esta visión, hermano, dice la palabra del Señor que tuvo una revelación de parte de Dios. Dice que se le permitió ver al Señor, hermano. Dice la palabra que vio al Señor alto y sublime, y dice que sus faldas llenaban el templo y la gloria estaba en aquel lugar. Y dice la palabra que había serafines volando, y que con dos alas cubrían su cara, con dos sus pies, y con dos volaban y decían: santo, santo, santo es el Señor. Qué hermoso, hermano, cuando Dios nos permite entrar en su presencia y poder tener revelación de parte de Dios, poder tener dirección de parte de Dios. Yo creo que es una experiencia hermosa, hermano. Amén. Poder contemplar al Señor, poder mirar al Señor. ¿Cuántos miran al Señor? Es hermoso, hermano, poder tener una visión de esas. Yo me puedo imaginar a Isaías viendo aquella imagen y diciendo: ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo un hombre pecador he visto a Jehová de los ejércitos. Amén. Algo hermoso. Pero déjeme decirle que Elías, era un hombre como usted y como yo. Dígale al que está a su lado: era un hombre como usted y como yo. Era un hombre pecador. Pero dice la palabra que el Señor, dice que uno de los serafines voló al altar y tomó un carbón y fue y tocó sus labios y dijo: quitada es tu culpa y quitado es tu pecado. Amén. Cuando venimos al Señor Jesucristo, el Señor nos limpia de todo pecado por medio de su sangre preciosa. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Y quitada es tu culpa. Usted ya no tiene que sentir culpa. Amén. Porque dice la palabra del Señor que Dios tomó nuestros pecados y los echó en lo más profundo de la mar, y no se vuelve a acordar de ellos. Amén. Es quitada nuestra culpa cuando venimos al Señor. Ahora el Señor hace un llamado: ¿a quién enviaré? Muchas veces no servimos a Dios porque nos sentimos indignos, nos sentimos sucios, nos sentimos que no servimos, nos sentimos que no valemos nada. Déjame decirte en esta tarde que eres especial para Dios y que Dios te quiere levantar. El Señor te dice en esta tarde: ¿a quién enviaré? Aunque tú puedes decir: es que yo no soy predicador, es que yo no soy evangelista. El Señor te quiere levantar en esta tarde para que tú puedas decir: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos escuchan a Dios en esta tarde? No sirvo, no puedo, no estoy preparado, no es lo mío, yo no sé, yo no sirvo. Hoy el Señor quita todo eso de tu vida. Amén. Hoy el Señor quita todo aquello que está estorbando. Ya es tiempo que te levantes. Es tiempo que entiendas el propósito de Dios para tu vida. Es importante que la iglesia entienda el llamado de Dios. Sabe que Dios, el Señor, se ha
ha placido en su plan llamar al mismo hombre para el plan de redención. ¿Sabe que Dios puede hacer todas las cosas? ¿Cuántos dicen amén? Dios puede hacer todas las cosas. Dios en su plan, Él puede hacer las cosas como Él quiere y donde Él quiere y como Él quiere. Pero al Señor le plació usar al mismo hombre para un plan de redención, para un plan de salvación. Dice la palabra que por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre entró la gracia y el perdón hacia cada uno de nosotros. Y eso fue por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia enseña, hermano, que en el transcurso de la palabra del Señor, que Dios llamó a hombres y mujeres. Diga conmigo, hombres y mujeres, con un propósito. Amén. Al cual Dios los ha llamado. Ayer comentaba yo en el centro de rehabilitación que ciertamente el propósito de Dios para cada uno de nosotros es la salvación y la vida eterna, porque dice la palabra del Señor que Él vino a salvar y rescatar lo que se había perdido. El principal propósito del Señor venir a esta tierra es para que usted y yo seamos salvos y tengamos parte en el reino de los cielos. Señor, ese es el principal propósito. Porque dice la palabra que Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Amén. Pero como iglesia hay un propósito, hermano. Amén. Muchos podemos entender por qué estamos aquí en la iglesia. A muchos de los que anduvimos en drogas y todo eso, ¿por qué no nos mataron en la cárcel? ¿Por qué no nos mataron allá donde andábamos en las pandillas, en el narcotráfico? ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para nosotros. Porque Dios tiene un propósito para su vida. Amén. Decía el salmista David: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Es importante que entendamos los propósitos de Dios al cual hemos sido llamados. Amén. Porque una persona sin propósito, una iglesia sin propósito, es una iglesia que no tiene significado, ni tiene fin, ni tiene nada, hermano. Amén. Necesita entender por qué lo llamó el Señor y para qué. ¿Alguien sabe el propósito de Dios para su vida? No, de veras, hermano. ¿Sí sabe o no sabe? Pregúntele a Dios. Vaya a la palabra. Señor, ¿para qué me has llamado? Señor, ¿por qué me has restaurado? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Cuál es el propósito? No sus propósitos, hermano. Los propósitos de Dios para su vida. Porque muchas veces nosotros tenemos propósitos o queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero no son los propósitos de Dios. Porque el Señor te dice en esta tarde: tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos. Amén. El Señor quiere que lleves tus planes y tus propósitos al Señor y que le digas: Señor, aquí están mis planes, aquí están mis propósitos, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que el propósito, el que tú tienes para mi vida, se cumpla. Alguien dele palmas al Señor en esta tarde. Que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Y a su nombre. Tenemos que entender el propósito de Dios. ¿Por qué crees que te levantaron a ti allá del centro cuando, hermano? ¿Por qué crees que los hermanos te trajeron al centro de rehabilitación? ¿Nomás por casualidad? ¿Nomás porque se les puso la gana y te llevaron al centro ahí cuando andabas en el centro ahí alcoholizado, hijo? No, hay un propósito. Hay un propósito de Dios. Hay un propósito, hermana. Hay un propósito, hermanos. Hermano Muro. Amén. Dice la palabra del Señor que ni una hoja cae a tierra, hijos, sino en la voluntad del Señor. Dice que aún nuestros cabellos están todos contados. Aquí lo importante es que entiendamos como iglesia, hijo, como cuerpos de Cristo, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida.
Porque vivimos un evangelio light, un evangelio sin compromiso, un evangelio cuando más vamos ahí caminando, más voy a la iglesia los domingos y los martes no puedo y esto no puedo. Y no. Necesitamos ver y entender el propósito de Dios. Amén. Ciertamente para que sea salvo usted y toda su casa. Ese es el propósito de Dios. Pero hay algo más. Dígale conmigo, hay algo más que el Señor quiere que yo haga. Y a su nombre, dele palmas a Jesús. Punto número 1, hermano. Hay algo que el Señor nos delegó en su palabra a la iglesia. Y no estoy hablando de 4 paredes, hermano. No estoy hablando de un templo. Estamos hablando de nosotros como cuerpo de Cristo. Amén. Y hay algo en lo cual el Señor le delegó a su iglesia. Dice la palabra del Señor ayer en Mateo 28:19. Dice: ir por todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice ahí en Marcos 16:15: ir y predicar el evangelio a toda ¿qué? A toda criatura. O sea, una de las partes, hermano, que el Señor nos ha encargado, nos ha encomendado a la iglesia, que es, hermano, es ir y predicar el evangelio. La iglesia necesita predicar. Mire, ahorita en estos tiempos se mueven tantas emociones y tantas cosas dentro de los altares, dentro de las iglesias, pero es importante, hermano, que en estos tiempos se predique la palabra del Señor, porque lo único que va a cambiar al hombre y al ser humano es el poder de la palabra del Señor. Por eso la iglesia necesita predicar el evangelio. Necesitamos predicar. Hay unos que dicen: no, ya para qué les predicas, hombre, ya les predicaron mucho. No. Dice la palabra que Pablo a Timoteo le dijo: predica la palabra dentro y fuera de tiempo. O sea, en todo tiempo. Su responsabilidad y mi responsabilidad es predicar la palabra de Dios. Necesita predicar el evangelio. Afuera, hermano, afuera. Estamos planeando formar como iglesia un grupo de evangelismo. Salir a los hospitales, salir a las plazas, salir a las paradas de los camiones donde bajan los de las maquilas, a ir y a predicar, ir y dar un folleto de esperanza, de salvación en Jesucristo. Es nuestra responsabilidad como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dice el Señor: ¿quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá por vosotros? Habrá alguien que diga: heme aquí, Señor. Heme aquí. El Señor está llamando hombres y mujeres con un corazón dispuesto, hermano, a servir a Dios. Porque es la responsabilidad de la iglesia. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros, hermano. Porque el Señor no le dijo: no, nomás Pedro y Juan van a ir. No, le dijo: ir a todos los discípulos. Amén. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20. Dice la palabra que a nosotros nos dio la palabra de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Dice: ir pues y reconciliarnos con Dios. Dice la palabra ahí más abajo que nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Saben lo que es un embajador? Es un representante. Es alguien que representa a Jesús.
Ahora mi pregunta: ¿estamos representando al Señor? De veras, hermano. ¿Sabe que tristemente, hermano, mucha gente no se acerca al Señor? ¿Sabe por qué? Por cómo nos comportamos allá afuera. Mira, y es cristiano, mira. Mira cómo habla, mira cómo actúa, mira cómo se comporta. Y a su nombre. Necesitamos reflejar a Jesús. Necesitamos representar a Jesús. Amén. Necesitamos hablarle a la gente de Jesús. A nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación, para hablarle a la gente que se reconcilie con Dios. Usted necesita hablarle a su vecino, hablarle en el trabajo, donde Dios lo ponga. Necesita hablarle a la gente de Jesús. ¿Cuántos lo hacen? Amén. Es importante que entendamos el compromiso de parte de Dios. Es importante que la iglesia se despierte. Es importante, hermano, que como cuerpo de Cristo nos levantemos. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:14 que nosotros somos la luz del mundo. Dice la palabra que una luz, hermano, no se enciende y se pone debajo del almud o debajo de la cama, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre toda la casa. El Señor nos dijo: vosotros, ustedes, hermanos, yo somos la luz de este mundo. Pero parece que nos escondemos. La iglesia está escondida. La iglesia está temerosa. Amén. De salir y dar luz y dar una palabra de esperanza. Dice la palabra: así alumbren vuestras buenas obras. Es importante que salgamos a predicar el evangelio. Es importante que llevemos pan a necesitado. Es importante ir a las cárceles, ir a los hospitales, ir a las colonias, hacer campañas para que el mundo pueda ver en nosotros al Señor Jesucristo. Alguien dele palmas al Señor en esta tarde. Necesitamos trabajar. Amén. ¿O cree que el Señor nomás lo llamó para que se salvara y ya se fuera a su casa? No. O se fuera a Cancún de vacaciones. No. Hay tiempo para todo, ¿va? Pero dice la Biblia que dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y a Dios, hermano, hay que darle ¿qué? Lo mejor. Lo mejor. Aparte que es nuestra responsabilidad, hermano. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Mire, dice la Biblia que somos un cuerpo. Amén. Y que somos muchos miembros. Y que todos somos útiles en el Señor. Diga conmigo: todos somos útiles en el cuerpo de Cristo. A lo mejor usted dirá: pero es que yo no predico. No, pero es útil. Necesita meterse al cuerpo. Amén. ¿Sabe que cuando la iglesia camina bien es cuando una iglesia va caminando junta en un crecimiento? Usted como miembro del cuerpo de Cristo necesita unirse para crecer. ¿Se ha visto cuando a un cuerpo le duele la cabeza? ¿Qué pasa, hermanas? Todo el cuerpo se siente mal. Amén. ¿Qué pasa cuando le duele una muela? ¿A cuánto les han dolido las muelas? Está feo, ¿ah? Todo el cuerpo se duele. Cuando hay un dolor estomacal, todo el cuerpo resiente. Cuando una iglesia está enferma, hermano, no puede caminar bien. La iglesia necesita caminar en unidad. Necesitamos caminar juntos, hermano, con un solo propósito: de ganar almas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque cuando la iglesia camina en unidad, cosas poderosas suceden. Amén. Necesitamos caminar juntos.
Dice la palabra de Dios que cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice la palabra que ahí envía el Señor bendición y vida eterna. En unidad, hermano. Lo que provocó la unidad de los primeros apóstoles fue el derramamiento del Espíritu Santo, porque dice la palabra que estaban juntos, unánimes, en un solo sentir, en un solo parecer. Cuando la iglesia, unidos por la cruz, se pongan en un solo sentir, en un solo parecer, cosas poderosas van a suceder en este lugar. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Pero es importante que nos levantemos como iglesia a trabajar, ya conmigo, a trabajar. ¿Sabe que el Señor Jesús hace 2000 años, cuando Él caminaba en esta tierra, el Señor dice la palabra del Señor, que viendo las multitudes, dice el Evangelio, aleluya, dice que tuvo compasión, ¿qué? De ellos, de las multitudes, porque andaban, ¿qué, hermano? Como ovejas que no tienen pastor. Y dijo el Señor: a la verdad, las mies son muchas, pero los obreros, ¿qué, hermano? Son pocos. El trabajo, hermano, en el Señor es mucho. Hay mucho trabajo por hacer, hay mucho trabajo por andar, pero nos afanamos tanto en las cosas del mundo que dejamos el trabajo del Señor a un lado. Necesitamos entender el propósito al cual el Señor nos ha llamado, hermanos, porque se nos va a demandar. Diga conmigo: se nos va a demandar, porque a nosotros el Señor nos ha delegado una responsabilidad. Somos la luz del mundo, somos la luz, la esperanza de este mundo. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo. Tenemos que ir por el perdido, por el alcohólico, por la prostituta, por la vecina, por todos, porque esa es la encomienda: ir y predicar el Evangelio. Y a su nombre. Dice el libro de los Efesios 5, 15, 18. Dice la palabra del Señor, dice: mirar con diligencia cómo andéis. Amén. Dice mirar, ya conmigo, mirar con diligencia, con cuidado, cómo andamos. Amén. Diligencia es con cuidado, cómo andamos. Y luego dice: no como necios, sino como sabios. Amén. Porque una persona necia, ¿qué es, hermanos? Una persona que no entiende, una persona cabezona, una persona que no nos centra, que somos necios. Y dice la palabra: ¿y el necio qué? En su necedad. Amén. Pero el Señor nos dice: no sean necios, sino sabios, aprovechando bien el tiempo. Amén. Porque los días son malos. No seas insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. O sea, en pocas palabras, necesitamos aprovechar el tiempo, hermano. Necesitamos ser sabios y entendidos cuál es la voluntad del Señor para estos tiempos. Amén. Porque los días son malos. Ya conmigo: los días son malos. Y el Señor Jesucristo está a la puerta. ¿Cuántos creen que Jesucristo viene? Cristo viene, hermano. Cristo viene. Mire, en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 le preguntaban al Señor: ¿cuándo serán los tiempos de tu venida y qué señales nos das? Y el Señor empieza a dar una serie de acontecimientos: hambres, terremotos, pestes, enfermedades, advertencias, falsos profetas, falsos maestros.
de cómo sería su venida. Dice, como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo de Dios, unos casándose y otros dándose en casamiento. O sea, la gente no queriendo nada con el Señor. Y podemos ver que todo lo que está aconteciendo allá afuera son señales, hermano, de que nuestro Redentor viene pronto. Alguien dele palmas al Señor en esta tarde. Si nosotros podemos entender, es que nuestra redención se acerca. Amén. Pero el Señor nos advierte también ahí en Mateo 25. Amén. Dice, ¿cuál es el siervo prudente y fiel, que cuando su Señor venga lo haya sirviendo, lo haya trabajando, lo haya haciendo el propósito que Dios lo envió? Dice que lo tomará y le servirá y lo pondrá a la mesa y le servirá, dice el Señor. Dice la palabra del Señor. El Señor da una ilustración. Dice que había un hombre que dejó talentos, hijos, a uno de sus siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Y sabe que cuando aquel hombre vino a pedirles cuentas, 2 hombres duplicaron el talento, pero hubo uno que lo escondió. Amén, porque tuvo miedo, dice la palabra, y lo escondió y no lo trabajó. O sea, que nos da a entender, hermano, que el Señor nos va a pedir cuentas. El Señor nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste? Te puse a trabajar, te di talentos, te di para que trabajaras, te los puse en tus manos. Porque hay muchos que tienen dones y hay muchos que tienen talentos, pero todos son útiles en el Señor. Amén. Dice la palabra del Señor más adelante. Dice que da un ejemplo de 10 vírgenes. Amén. 5 prudentes y 5 insensatas. Y dice la palabra del Señor que 5 prudentes tomaron aceite y esperaron al Señor para su venida. Pero hubo otras 5 que se durmieron. Y qué triste, hermano, que la iglesia en estos tiempos esté dormida. Levantarnos como iglesia, sin entender que necesitamos levantarnos y heme aquí, Señor. Porque muchas almas, hermanos, se están perdiendo. Dígale al que está a su lado, muchas almas se están perdiendo. Amén. Mire, hermano, usted tiene que sentir compasión, no tiene que sentir lástima. La lástima es cuando usted dice, ay, pobrecito, míralo cómo anda, y no más. La compasión es cuando nos lleva a hacer algo más adelante.